1. Trabajo por temporadas en una granja de Ontario. Soy de Tlaxcala y cada año vengo a lo mismo con visa de trabajo temporal. Hace como 6 años, quedando tan solo 3 semanas para regresar a casa y por fin poder comer comida con sabor a hogar, me pasó algo francamente escalofriante. El lugar donde trabajo es enorme y está muy lejos del pueblo más cercano. Allá suelo vivir con otros 10 cabrones, todos de diferentes partes de México. Muy seguido me quedaba a dormir ahí mismo en la granja. Tienen una casa para empleados, como una cabaña, que según esto es para 2 personas, pero nadie la usa. Tiene su baño, una regadera con agua caliente y calefacción en la recámara. Esa noche me pidieron que me quedara a ayudar en otras cosas, así que tocó quedarme ahí. Eran como las 3 de la mañana cuando me despertaron unas risas. No era fuerte el ruido, pero era raro, muy raro. Para empezar, se escuchaba como si las risas no vinieran de muy lejos, pero tampoco de muy cerca. Algo en el tono, no sé si porque seguía medio dormido o qué, pero no me quedaba claro si eran risas de personas o algún tipo de animal. Levanté la espalda de la cama y me apoyé en los brazos mirando hacia la ventana. Las risas venían de afuera, eso era claro. Allá en los campos, quizá entre los surcos del huerto de manzanos, tal vez por el granero viejo que está casi al borde del terreno, ese que nadie usa porque tiene el techo hundido y huele a humedad. Era difícil ubicarlo con exactitud. Me puse a pensar qué o quién podría andar a esa hora por ahí. No era una sola persona, eran varias. Como unas 12, más o menos le calculé por el eco de las risas. Se sentían como agrupadas, como si se movieran todas juntas. Me levanté de golpe cuando me pasó por la cabeza que tal vez se habían metido a robar. El año pasado se supo que unos tipos habían entrado de noche a otra granja, se llevaron herramientas, animales y mataron a 2 trabajadores que estaban durmiendo. Los encontraron al amanecer. Me fui directo a encerrar al baño. Cerré la puerta con cuidado sin hacer ruido. Desde ahí se escuchaba mejor. Poniendo más atención, noté que no había voces, solo risas. Risas que poco a poco empecé a descifrar que no eran de personas. Ruidos producidos por animales. Aunque a decir verdad, nunca había escuchado animal alguno hacer ese ruido. Creo que a lo que me refiero es que no tenían el matiz de una carcajada humana. Me puse las botas. En octubre, cuando es temporada de manzana, sí hace frío. No hay nieve todavía, pero sí es bastante frío de madrugada. Salí, el aire olía a tierra mojada, a fruta pisada. El suelo estaba firme, pero crujía bajo los pasos. Todo estaba oscuro. Las luces del cobertizo estaban apagadas, igual que las del sitio donde guardan los tractores. A lo lejos, la torre de caja se alzaba como una sombra rectangular. En medio de esa quietud, porque era una quietud espesa, sin viento, sin insectos, las risas venían desde un punto que no se veía.
Estaban escondidas por ahí entre los árboles, bañadas de oscuridad. Caminé hacia la derecha, hacia una pequeña cabina donde están los interruptores de luz de esa zona. Las hojas crujían con cada paso. Cuando encontré la palanca correcta, encendí la luz. Lo que apareció ante mí fue una docena de machos cabríos, completamente negros, quietos, con la mirada clavada en mí. Estaban todos en silencio, como si hubieran estado esperando a que encendiera la luz. Las patas delanteras parecían más delgadas de lo normal y uno, el más cercano, tenía un cuerno más largo que el otro, retorcido hacia atrás como si hubiera crecido mal. Tenían los ojos oscuros, sin brillo. El shock me dio de golpe. Jamás había visto estos animales en la granja, y eso que llevo viniendo años. Además, esta granja es agrícola. Aquí se cultiva, no se crían animales, nadie tiene cabras, mucho menos de ese tipo. Me pregunté si serían salvajes, si acaso en Canadá existen cabras que andan en grupo como una manada. Sin embargo, el pelaje de estos animales era muy raro, más denso, como si fueran de otro clima. Pero lo más inquietante, el silencio en que se quedaron luego de esas risas que había escuchado antes. No cuadraba nada. Llevaba el radio en la chamarra, sonó de golpe y me hizo brincar. ¿Quién prendió la luz? ¿Todo bien por allá? No supe qué contestar al principio porque no tenía idea de qué demonios estaba viendo. Le contesté por el radio que había sido yo, le di mi ubicación, le dije que había escuchado carcajadas allá afuera, pero que al prender la luz vi que solo eran unos chivos, que estaban justo frente a mí. La respuesta tardó un par de segundos, pero cuando llegó, la voz del guardia sonaba distinta, como forzada, queriendo sonar tranquila, pero no le salió. Me dijo que regresara cuidadosamente a la casa de empleados y que me encerrara con llave. Te juro que se me salía el corazón. No tenía idea de qué estaba pasando, pero lo sentía. Algo no andaba bien. Hice lo que me dijo, caminé de vuelta con todo el miedo del mundo. No sabía si los animales iban a seguirme o atacarme o qué, pero no se movieron, ni un paso. Solo las cabezas giraban al mismo tiempo que yo me movía. Sus ojos me siguieron hasta que llegué a la puerta y me metí a la cabaña. Inmediatamente cerré con seguro. El radio seguía encendido. Empezaron a hablar en inglés. No entendí todo, pero comprendí algunas partes. Estaban hablando de los animales. Alguien dijo que se habían vuelto a meter. Y luego por el radio le empezaron a dar órdenes a otros empleados. A varios les dijeron por dónde entrar. Por el ruido de los pasos supe que llegaron rápido. 3, tal vez 4 hombres. Venían de distintos puntos. Eso lo deduje por cómo se oían sus pisadas. Uno llegó del lado del cobertizo, otro por el camino de los tractores, otro más por la bodega. Poco después el silencio se rompió con un gruñido. No eran chivos, no sonaban como tal, era algo más profundo, como de garganta humana tratando de imitar a un animal. Luego vinieron las detonaciones, muchas, todas seguidas como si no tuvieran un segundo que perder. Y luego,
Otra vez el silencio. En el radio volvió la voz en inglés. Entendí que dijeron que habían derribado al sujeto o sujetos. Se hizo un silencio espeso de varios minutos. No me quise ni mover. El radio ya no sonaba. Afuera no se oía nada, ni pasos, ni risas, ni viento. Hasta que de pronto unos golpes secos en la puerta me sacudieron el cuerpo. Era uno de los empleados de seguridad. Me dijo que ya podía salir o si quería volver a dormir. Le pregunté qué había pasado, si todo estaba bien, pero antes de que yo dijera nada, él me soltó. ¿No te dio miedo? Le dije que sí, claro que sí. Nadie los había visto tan de cerca. Yo me muero de miedo. Sus caras, sobre todo sus caras. No entendí bien a qué se refería, pero le seguí la corriente. Salí con él, caminamos unos metros hasta donde había pasado todo. En el suelo había 6 cuerpos tendidos, solo 6 de los 12 animales. Pero había algo raro. Me agaché a ver mejor y lo vi, e inmediatamente entendí lo que el tipo me quiso decir. Las caras que tenían no eran de animales, eran humanas o algo muy parecido a lo humano. Rostros alargados, pálidos, con párpados que no cerraban del todo y dientes planos, tal como si alguien hubiera intentado esculpir una cara humana sobre una cabeza de cabra y hubiera fracasado a medias. No recuerdo haberlo notado antes, o tal vez sí y me bloqueé. Lo cierto era que algo me desconcertó mucho cuando encendí la luz la primera vez, y ahora entendía por qué. «Ven», me dijo el compañero, y caminó hacia un punto más alejado de la granja. Mientras avanzábamos, solo dijo una cosa: «No es la primera vez que lo hacen». Me llevó hasta una zona trasera donde casi no pasa nadie. Ahí, sobre la tierra dura, había 6 estacas clavadas en línea. En la punta de cada estaca, una cabeza de cerdo recién cortada. Eran frescas, la carne aún brillaba por la humedad y la sangre bajaba lenta por los palos, formando charcos en la tierra. Algunas bocas estaban abiertas con las mandíbulas colgando, los ojos aún enteros, pero fijos, vidriosos. Se notaba que no llevaban muchas horas ahí. «Fueron ellos», me dijo, «es la 6ª vez en 4 años». Me miró como si eso explicara todo. «Nunca los hemos podido atrapar vivos, gracias por avisar a tiempo». Esa fue toda la conversación. En las 3 semanas que me quedaban en la granja, ni un solo día me volví a quedar a dormir ahí. Aunque en el departamento tuviera que compartir cama con otros 2 y a mí me tocara en medio, aunque no pudiera descansar bien, aunque al amanecer me doliera todo, prefería eso 1000 veces a escuchar de nuevo las risas. En el 2003 se fue mi papá. Mi mamá descubrió que tenía otra familia.
Nunca nos lo dijo con esas palabras, pero lo supimos, lo entendimos. Desde entonces ella tuvo que hacerse cargo sola de todo. Mi mamá trabajaba en una papelería y cuando mi hermano se enfermó, porque estuvo enfermo por meses, entrando y saliendo del hospital, ella tuvo que agarrar un segundo empleo. A veces no alcanzaba. Mi madre hacía lo imposible para que no nos diéramos cuenta, pero uno se da cuenta. En el 2005 perdió el empleo principal. Fueron unos meses muy difíciles de estirar lo que no se puede estirar más. Nos tuvimos que salir del departamento en el que vivíamos. Por suerte, una tía de mi mamá, la tía Eva, le ofreció su casa para que no pagara renta mientras nos recuperábamos. También le dejó el carro para que se pudiera trasladar más fácil, pero a veces por la gasolina convenía más el pecero. Era una casa en el Estado de México, pasando Iztapaluca. No estaba en tan buenas condiciones, pero era grande, espaciosa y tenía mucho potencial. Los vecinos eran gente muy amable, muy respetuosa y muy pobre. Nunca se metían con nadie y si necesitabas algo te ayudaban. La casa tenía un patio que la rodeaba. En la parte trasera el terreno estaba muy crecido, lleno de maleza, ramas secas, costales tirados y cosas que alguien dejó ahí desde hace años. Nadie se metía allá. La parte delantera estaba seca, dura, con tierra gris y basura que volaba del baldío de al lado. La cisterna estaba llena de lodo. Entre mi mamá y yo la lavamos un domingo completo con escoba, cloro y una cubeta. Terminamos molidas. Del lado derecho de la casa había un terreno baldío. Unos decían que era de un tal Pedro, otros decían que era del municipio, que estaba en juicio. Sea como sea, nadie lo tocaba, nadie se metía. Era un pueblo a final de cuentas, sin ruido de carros, sin camiones, sin el rumor de la ciudad viva. Un sitio callado, muy callado. Y como a mí siempre me ha gustado lo paranormal, lo primero que hice al llegar fue ver si encontraba algo raro. Digo, se prestaba completamente. Una casa que llevaba vacía un par de años, con un patio enorme, un baldío a un lado, una cisterna podrida y muebles tapados con sábanas. Parecía de esas casas que ves en las revistas viejas, de esas donde tiene que haber algo. Pero no encontré nada, salvo por una cosa que subestimé. Una sola cosa. A las 11 de la noche se escuchaba que algo pasaba corriendo por la azotea. 11 en punto, o casi. A veces las 10:50, a veces 11:20, pero siempre en ese rango. Nunca más tarde, nunca más temprano. Estoy seguro de que lo escuché antes varias veces, pero no le di importancia. Pensé que se trataba de un gato. No sería raro considerando el baldío de al lado, la maleza, los costales tirados. Tardé un par de meses en darme cuenta de que era diario, que no fallaba, que era siempre a la misma hora, sistemático. Volvía siempre a lo mismo, debía ser un gato. Algún gato bravo que vivía en el terreno baldío, porque ya poniéndome a esperar, me di cuenta de que primero, unos minutos antes, se oían movimientos secos en la maleza del baldío, y de ahí, como si agarrara impulso, subía a la azotea de casa de mi tía. Intenté verlo un par de veces, me asomaba desde la ventana, pero del lado derecho donde estaba el terreno.
Era demasiado oscuro. No había un solo foco. Todo era sombra, tierra seca, ramas. Para poder ver algo tenía que dejar prendida una luz de la casa. Lo intenté 2 veces, pero justo cuando llegaba la hora y me asomaba, mi mamá había apagado la luz. Me gritaba que no gastáramos electricidad, que no estábamos para andar pagando de más. Entonces se me ocurrió algo más sencillo: quedarme abajo donde está el patio, prender la luz del exterior y quedarme a esperar. ¿Sabes qué salió del baldío a las 10:59? Un esqueleto. No un esqueleto normal. Eran restos, algo feo, algo que no debería andar caminando. Tenía el tórax, los brazos, el coxis, pero lo más horrible era que la cabeza no era solo la calavera. Era una cabeza humana con piel pegada al cráneo como papel húmedo. Los ojos abiertos, secos, pero clavados al frente. La boca semiabierta dejando ver los dientes. Una nariz hundida y un par de orejas como marchitas. El cabello larguísimo colgándole en tiras. Sentí algo que nunca había sentido antes. Un dolor que no era solo miedo, punciones en el pecho, en el estómago, en las piernas, como si las entrañas se me jalonearan por dentro. Y el aire se me fue, me quedé mudo. Quise gritar, de verdad quise, pero no pude. Esa cosa me vio, se detuvo. No como si tuviera miedo, no como huyendo. Se quedó quieto, mirándome, analizando, midiendo. Y yo paralizado, esperando a que en cualquier momento se me lanzara encima. Fueron segundos que me parecieron eternos. Entonces, sin aviso, se movió. De una manera antinatural, asquerosa. Se trepó a la pared como si las manos y los huesos se le pegaran al concreto y subió hasta la azotea. Mientras se desplazaba allá arriba, hizo el mismo ruido que yo ya conocía. El de siempre, el que había escuchado noche tras noche. Me quedé más que espantado. Mientras me temblaban las piernas, caí en cuenta de algo peor. Esa cosa, criatura, críptido, lo que fuera, pasaba a un lado de mi ventana todas las noches. Todas. Y aquellas veces en que dejaba esa ventana abierta, podría haberse metido. Entré a la casa como pude. Mi mamá me vio pálido, me preguntó qué había pasado. Yo quería contarle, pero no sabía ni por dónde empezar. Vi un cadáver, no, más bien vi un esqueleto moviéndose y tenía cabeza humana. No encontraba las palabras, solo balbuceaba. Tal vez debería empezar diciendo que desde que llegamos pensé que por arriba de mi recámara pasaba un gato todas las noches. Mi mamá, viendo que no le decía nada coherente, salió al patio desesperada. Quise detenerla, pero ya era tarde. De todos modos, aquella cosa ya estaba muy lejos. A la distancia se alcanzaba a oír cómo saltaba, caía en algún techo, en alguna lámina vieja o tal vez en otro terreno. Cada caída sonaba distinta. Y te decía que me gustaba lo paranormal. Pero así le pasa a mucha gente, se la viven deseando que les pase algo, rogándole a quién sabe quién para tener una experiencia de otro mundo.
hasta que les pasa, y ese es el peor día de sus vidas. Te juro que después de eso, cada noche a las 11 me aseguraba de tener bien cerrada la ventana. Ponía música fuerte, me tapaba la cabeza y asunto arreglado. No quería saber si seguía pasando por ahí, no quería escucharlo nunca más. El sonido que producía esa cosa era muy particular, era el choque de huesos contra cemento. No es difícil imaginarlo. Piensa en el sonido seco que hace tu codo o tu rodilla cuando golpeas accidentalmente el suelo, o en cómo se escucha cuando alguien corre descalzo sobre concreto. A partir de entonces me daba miedo la noche y la oscuridad, me ponía nervioso pensar en la hora, en la criatura, en los ruidos, en todo. Seguramente se podía hacer algo, no sé, pero si atrapar una cucaracha o un ratón ya me provocaba ansiedad, ahora imagínate enfrentarte a algo que no sabes ni qué es, ni de dónde viene, ni qué quiere. Además, es del tamaño de una persona adulta. Pensar que todas las noches salía del baldío siempre a la misma hora. ¿A qué salen los animales nocturnos justo después de que se oculta el sol? Pues a cazar. Obviamente no era un animal, no sé qué era, pero necesitaba alimentarse, eso era evidente. Con el tiempo descubrí que no pasaba nada si simplemente hacía como que no lo escuchaba. A mi mamá, por su lado, ni le interesaba el tema. Cuando le conté lo que vi, se rió y me dijo que lo había soñado, que veía muchas películas. No sabes qué ganas tenía de que esa cosa se le plantara enfrente, a ver si le salía la misma risita burlona después de que lo viera. Había veces en que mi tía Eva mandaba a la casa a uno de sus ayudantes cargando una despensa o a entregarnos vales de gasolina. Un día nos mandó a un perro que para que estuviéramos más seguros. Me hubiera gustado pensar que sabía algo y que nos lo mandaba para protegernos. Luego me enteré de que su perra había tenido 7 cachorros y no sabía dónde acomodarlos. El perro no nos duró ni 6 meses. Como estaba chiquito, al principio lo cuidábamos adentro, pero un día lo sacamos o se salió, no sé bien, y desapareció. Mi mamá pensó que se había escapado. Yo obviamente tuve que considerar otra posibilidad, que aquella cosa le hubiera hecho algo. ¿Te imaginas que podría comer una criatura como esa? Te doy una pista. Hasta ese día yo nunca había visto ni un solo perro callejero en el pueblo. Ni uno. Tampoco en las casas. No se escuchaban ladridos en la noche, pues. Era un lugar exageradamente sereno, te lo dije al principio, silencioso. Una vecina dijo que a ella también se le habían ido 2 perros, que se le escaparon. Estoy seguro de que era de esas personas que no ponen suficiente atención a nada. Por eso decía eso, porque no quería ver más allá. El tiempo pasó, nos quedamos en la casa, nos recuperamos. Después de 1 año, hasta le empezamos a pagar renta a mi tía. Arreglamos la casa, pintamos, limpiamos todo. El patio nos quedó bastante bien. Un día, como 6 años después, el baldío se quemó. Un incendio pequeño, accidental, pero suficiente para quemar la maleza seca del terreno de al lado. ¿Sabes qué apareció?
Un cementerio de animales, montones de huesos, cráneos de perros medianos y grandes, costillas, fémures, espinas sales mezcladas entre la tierra quemada, como si alguien o algo hubiera estado acumulándolos ahí. Un nido de depredador, restos, huesos quebrados, montones de basura orgánica. Entre todo eso, también había un agujero. Era una boca de tormenta, una de esas salidas grandes de drenaje para sacar el agua cuando llueve fuerte. Era un tubo ancho, oxidado, que conectaba con el subsuelo. Nadie se había fijado antes porque estaba tapado por la maleza. Estoy 100% seguro, de ahí salía, del drenaje. De ahí salía esa cosa todas las noches a las 11. Una vez fuimos a Mecameca a acampar. Era un viaje sencillo de fin de semana para despejarnos un rato. Ya era de noche y estábamos guardando la comida y recogiendo todo para dormir cuando escuchamos algo que nos llamó la atención. Era la risa de una muñeca. La risa de una muñeca vieja reproduciéndose en una bocina que se estaba quedando sin pilas. Nos espantamos, obviamente. Estábamos en medio del bosque, sin luz más que la de la fogata. Todo alrededor era sombra y árboles. Mi ex, que era aventurera y no le tenía miedo a nada, salió rápido de la tienda para ver qué era. Yo no sabía si me daba más miedo la idea de encontrar una muñeca tirada en el bosque o ver a alguien, una persona acechando nuestro campamento, sosteniendo a esa muñeca. Ella avanzó unos metros y de pronto se quedó callada. No mames, ven a ver esto. Salí cuando la oí. Era un ciervo, pero no un ciervo normal. Era enorme, más grande de lo que jamás me habría imaginado. Sus cuernos eran larguísimos y retorcidos, como si hubieran crecido sin control, hacia los lados, hacia abajo, en espirales deformes. El sonido de la risa venía de él, como si se hubiera tragado la muñeca. Cada vibración de su garganta deformaba la risa grabada, haciéndola sonar peor, como vieja, dañada. Mi ex sugirió que tal vez el pobre animal se había atorado con algo, que tal vez podíamos ayudarlo, pero no dijo cómo pensaba hacerlo. Ni siquiera llegó a moverse o intentarlo, porque en ese momento vimos algo que rompía con toda lógica. Bajo una de sus pezuñas, aplastada contra la tierra, había una liebre. No estaba muerta todavía, se retorcía apenas. El ciervo, o lo que fuera, bajó sus cuernos al suelo. Pero no te imagines un simple movimiento de cabeza. Los cuernos mismos se movieron, como si fueran tentáculos, como si tuvieran vida propia. Los cuernos se alargaron hacia la liebre. Uno de ellos la atravesó con una lanza de lado a lado. Luego, los cuernos del lado izquierdo y los del derecho trabajaron juntos, envolviendo al animal herido, tomándolo y partiéndolo en dos como si desgarraran un muñeco de peluche.
Entonces, de un tirón rápido, lanzaron las dos mitades hacia una horrible boca que se abrió. No era la boca del ciervo, era una segunda boca. Estaba a la altura del cuello, donde debería haber solo piel y pelo. Una abertura húmeda llena de dientes torcidos, grandes, como de un animal carnívoro. Mi ex no pudo evitarlo, gritó, dio un grito agudo de puro terror. Yo traté de taparle la boca sabiendo que hacer ruido no era lo mejor. El ciervo o esa cosa reaccionó. Desde su garganta volvió a salir el sonido de la muñeca, esa risa rota, más fuerte, más distorsionada, como una advertencia. Y después, sin más, se fue, se internó en el bosque dando saltos enormes, pesados, perdiéndose entre los árboles oscuros. Nos quedamos helados, no sabíamos qué hacer, no dormimos casi nada esa noche. Empacamos como pudimos, temblando, fijándonos que no se nos quedara nada, revisando si esa cosa volvía a aparecer. Dormimos apenas unas horas y al amanecer, sin desayunar, nos fuimos. Cuando ya íbamos saliendo de la zona de campamento, nos detuvimos en un pequeño puesto improvisado como de vigilancia o cobro. Contamos a medias y nerviosos lo que habíamos visto la noche anterior. No nos preguntaron mucho, solo nos dijeron que eso no era un ciervo, nada más ni una palabra extra. Más adelante en otro puesto, donde venden cosas de comida y artesanías, por curiosidad volvimos a preguntar y la respuesta fue la misma. Lo que vieron no era un ciervo.